Oye, muy buenos los videos, me dieron ganas de estudiar en la FEN. Y además con el video ahí de Rodrigo Gendelman, deberíamos haber hecho esto de forma presencial aquí para ocupar las instalaciones. Se ve muy bien la presentación, por si acaso. Ah, qué bueno. Esperamos a la profesora y bueno, por mientras quiero agradecer a nuestros 24 conectados que estarán esta tarde. Saludar a Adán Rodríguez, a Bárbara, Carlos, Cristian, Cristian Arancibia, Cristian Sepúlveda, Daniel, Fabián. Hay una persona que es con Galaxy A50, Gonzalo Morán, Isa Contreras, Jorge, Leslie, Mabel, Magali Espinosa, Magali González, María José Fajardo, Raúl Vega, Rodrigo, Sandra, Stephanie, Victoria y nos siguen sumando más personas. Agradecerles por su participación en esta tarde, no se van a arrepentir. Así que mientras esperamos a la profesora que encienda su cámara. Se desconectó la profesora. Me dice que se le Ah, congeló la pantalla, por ahí va a volver. sí, mira, en lo que se conecta la profesora nuevamente, si quieres, te presentas mientras llega la profesora. Claro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a presentar y muchas gracias a todos los asistentes. Veo, de hecho, algunos nombres conocidos ahí, así que me alegra bastante. Eh, bueno, yo soy profesor del magíster en contabilidad, soy académico de la Facultad de Economía y Negocios, soy doctor en contabilidad de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Y bien, en el último tiempo me he estado dedicando principalmente a estos temas, a todo lo que es el link entre el mundo financiero y el mundo de la sostenibilidad. Y por eso Elizabeth me invitó y me dijo que hiciéramos una pequeña presentación al respecto. Ahí llegó la profesora, parece. Sí, perdón que se me desconectó. Se me desconectó el Zoom. ¿Escucharon alcanzar que te presenté o no? Nada. No, No. nada. Bueno, había dicho que Harold es profesor asistente del DCS y Harold es PhD en Accounting de Purdue University. Y bueno, últimamente se ha dedicado harto a los temas de sostenibilidad y por eso lo invitamos a dar una clase abierta. Así que Harold, yo voy a estar monitoreando las preguntas. Normalmente hacemos las preguntas al final. Así que, Perfecto. ¿ya? Muy bien. Sí, se facilita así para no estar mirando el chat y esas cosas. Sí, no, yo veo las preguntas. Eh, y no dije nada muy distinto sobre mí de lo que dijiste tú, así que al menos nos conocemos un poco. Bueno, la charla de hoy, como bien decía Elizabeth, vamos a hablar un poquito de medio ambiente, pero de sostenibilidad en general y cuál es el rol de la información financiera en todo esto y en qué estamos más o menos en Chile. Citar los objetivos de la sesión, citar un poco la información financiera dentro del ámbito de las finanzas sostenibles. Para eso vamos a tener que hablar un poco de qué son las finanzas sostenibles y los mercados financieros en general. Y abordaremos algunos requerimientos de información por parte de inversionistas, reguladores, tanto a nivel local como a nivel eh, internacional. ¿Cómo nos vamos a ordenar? Básicamente vamos a hablar un poquito de la evolución histórica de todas estas cosas, todo bien, no entrar en tanto detalle en general, porque aquí hay gente con distintos backgrounds, entonces la idea no es llegar tanto detalle, pero también que aprendan algo. Entonces vamos a hablar un poco de la evolución histórica, las perspectivas que normalmente se habla de los distintos impactos, vamos a hablar de etiquetas de sostenibilidad para lo cual la información es relevante.
Vamos a hablar de la relación de qué hay entre las finanzas tradicionales y lo que son las finanzas sostenibles, y ahí vamos a derribar algunos mitos. Vamos a hablar de cómo se hace o se está aplicando en la actualidad, tanto el tema de información como tema de inversiones. Vamos a hablar un poco cómo se está desarrollando el ecosistema aquí en Chile. Y terminaremos hablando un poquito más sobre la información que se está requiriendo. Entonces, partamos de lo bien básico, o no tan básico. Las palabras en general tienden a, cuando son tan generales, pueden prestar para confusión. Entonces, partamos hablando de qué es la sostenibilidad. Siempre en todo esto, cada persona a la que le preguntan que tenga una definición, le puede dar una distinta. Así que si le invito a escribir ahí en el chat algunas palabras como que con las que relacionen sostenibilidad en general. En el intertanto, les voy adelantando algo. Aquí en Chile se usa mucho la palabra sustentabilidad. Y he visto varias discusiones como cuál es la diferencia entre uno y el otro. En realidad es lo mismo. ¿Sí? Sustentabilidad es un anglicismo que se usa en Chile, que viene de sustainable en inglés, pero la palabra en español es sostenibilidad. Si usted le quiere decir sustentabilidad, no hay ningún problema. Sostenibilidad es lo que cada vez se está usando más aquí en Chile también, pero no hay diferencia en ese sentido. Pues cuando usted piensa en sostenibilidad, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la cabeza? Imagino que ustedes han visto en no sé, yo diría que en el último año, cada vez que uno ve publicidad de cualquier cosa, dicen yo una marca sostenible, una marca sustentable, prefiero nuestros productos sostenibles, está bien en boga. ¿Sí? Que me dicen prosperar, dice Mabel, medio ambiente, dice Jorge, María José dice el largo plazo, algo próspero, nos dice alguien desde su Galaxy A50. Sí. Son todos estos temas bien relacionados, siempre pensando como en el largo plazo, sostenible, que se mantenga en el tiempo. Medio ambiente es como de las principales ápices que uno se le viene a la mente también, pero es un poquito más allá de eso. Prosperar en conjunto con la naturaleza, justamente en esa misma línea nos dice Mabel, que uno no puede estar solo, sino que pensar en el mundo, mirar la sociedad, lo social, lo político también. Todos esos términos están relacionados. Este concepto en general de hacer negocios que no solo fijarnos en la rentabilidad de última línea, en la ganancia, sino que tener algún impacto positivo, no es nuevo, es bastante antiguo. Yo creo que desde que los negocios existen y se quiere crear valor, ha sido pensado no solo en generar utilidad, sino que ojalá mejorar la vida de las personas sin tener impactos negativos, por el otro lado. De términos filosóficos, uno puede ahí incluir a los vaqueros de Estados Unidos, una corriente religiosa, que era básicamente la inversión de no poner el dinero en cosas que fueran contra la religión, como no en alcohol, no en tabaco, no en ese tipo de cosas. También muy relacionada, también se han visto, antes de que estuviera tan en boga aquí en Occidente, el tema de la inversión sostenible, estuvo como que tomó la delantera lo que se llamaba la inversión islámica. Entonces, mucho de poner la inversión y poner el discurso moral en la misma línea donde se ponen los recursos. ¿Sí? En los años 70 y 80 es como que se quedan, no toda escuela, pero sí yo diría de los exponentes más importantes de este tipo de temas. Y uno que se conoce bien aquí en Chile es Friedman, Milton Friedman, que creó una escuela diciendo que cuando se ve la teoría de la firma, que el único rol que tienen las empresas o qué es lo que tienen que hacer, cuál es su rol social,
es maximizar la riqueza para los accionistas. Por otro lado, Freeman, ya un poquito más tarde, en los años 80, contemporáneo igual, pero estas teorías son más de los años 80, incorporar el tema de los stakeholders, que probablemente ustedes lo han escuchado también, grupos de interés, que no basta solo mirar a los accionistas, sino que todo alrededor. Y eso, yo diría que todavía se mantiene hasta ahora, ese tipo de esa disyuntiva. Lo vemos, por ejemplo, si vemos el Wall Street Journal, muy en la línea de que lo que tienen que hacer la empresa es maximizar la riqueza de los dueños. Si vemos The Economist, muy desde el punto de vista de los stakeholders. Si vemos The Guardian, que no deberían existir las empresas. Hay dos, como que siguen esas líneas de pensamiento. Esto se lo voy a mostrar de un libro que uno dice van evolucionando las cosas. Este es el libro que estamos usando actualmente en el curso de introducción a la finanza, en la FED. Y cuando hablan de sostenible, ¿qué es lo que dice? La tasa de crecimiento. Y esto es algo que se calcula, se le pone número. Dice, la tasa es la máxima tasa a la que uno puede crecer sin que la empresa necesite capital externo, mientras mantiene una razón de capital constante. Me dice, como diablo, nada de lo que estamos hablando de sostenible está aquí. O sea, puede ser un poco de largo plazo, crecimiento, pero ¿dónde está el medio ambiente que me hablaban ahí? La prosperidad. Entonces, cuando hablan que algo sea sostenible en el mundo financiero, básicamente uno está hablando de esto, que ojalá no crecer tanto, no sobrecalentar la empresa, cosa de que sigamos produciendo riqueza en el tiempo. Entonces, cuando las palabras se usan con significados totalmente distintos, genera confusión muchas veces. Uno habla, ¿esto es sostenible? Uno dice, sí, claro que es sostenible, qué bueno que es sostenible, y ambas personas pueden haber estado pensando algo muy distinto. Hay un evento clave en todo esto de lo que es la sostenibilidad, que es el Acuerdo de París del año 2015. En ese acuerdo, 193 países, casi todos los países del mundo, firmaron un acuerdo en que decían que el mundo debería crecer de manera próspera para todos. Dijeron, esto es como los objetivos que deberíamos seguir como humanidad. Y se pusieron algunas metas, pero cada país se comprometía según lo consideraba adecuado. No es necesario que no hay castigo si no los cumplen, simplemente declaración de objetivos. Pero este hecho que se generara estos objetivos comunes hizo que empezáramos a estandarizar el lenguaje. Entonces, las inversiones con que tratan de ser sostenibles, habría, no sé, principios de seguros, principios de banca, principios de fondos mutuos para la sostenibilidad y mucho. Una vez que se firma este tratado, se empiezan a alinear hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Uno dice, la definición van a ser muchas, pero en general van ahora alineadas a tratar de cumplir con alguno de estos, o ayudar a cumplir alguno de estos objetivos, o al menos no afectar estos mismos objetivos, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener un lenguaje común. Entonces, estos objetivos que es como de política pública, no necesariamente de negocio, generalmente son clasificados según su impacto en lo económico, que necesitamos que la gente, que los países sigan creciendo, no es solo que, bueno, también hay movimientos que dicen que deberíamos de crecer y cosas así, pero la gente tiene que seguir comiendo, mejorar la calidad de vida de las personas, pero no hay que dejar de lado el tema ambiental, que está en gran riesgo, y tampoco lo social, derechos humanos y otras cosas que vamos a estar mirando. Esas es como las tres categorías en general, y por eso son los colores que veíamos antes en los objetivos de desarrollo sostenible. Se establecieron algunas metas para cumplirse el año 2030, alguna del 2030, otra del 2050, parece que ya nadie quiere hablar del 2030 porque parece que no vamos a llegar, pero por lo menos se pusieron ahí como unas banderitas, y el tema es
que lograr esas metas, tanto al 2030 o al 2050, es imposible sin la participación activa de los mercados financieros. ¿Qué quiere decir? Mover los flujos de capital. Si no se mueven los flujos de capital, esto no se logra. Con las políticas que hagan los gobiernos, con los impuestos que cobren, lo que sea, no alcanza. La tarea es titánica, necesitamos mucha plata. Entonces necesitamos la participación activa de los mercados financieros. Y aquí viene el tema de las etiquetas. Como dice, esta finanza sostenible o inversiones sostenibles, es como uno lo podría simplificar en mover flujos desde lo que no es sostenible a lo que es sostenible. Ahí vamos a ahondar un poquito en lo que se considera sostenible, ¿sí? Pero, ¿y uno cómo toma esa decisión? Y ahí empiezan a aparecer un montón de etiquetas. Uno dice, inversiones, bonos sostenibles, aparecen las verdes en general son como ecológicas o medioambientales, las azules tienen que ver con los océanos, se le llaman ambientales, climáticas, tenemos una emergencia climática en el mundo en este momento que fue la catalizadora de que se generara el Acuerdo de París de descarbonización para reducir las emisiones, basado en sociales. Por ejemplo, el Banco del Estado emitió un bono social hace no mucho tiempo. Entonces, hay todo este tipo de etiquetas, y uno dice, bueno, pero para poner esta etiqueta primero tenemos que medir, ver cuál es la información, evaluar, y también cuando uno es emisor de un bono, emisor de una acción, de un fondo, uno como que termina teniendo que elegir en qué etiqueta se pone. ¿Me pongo ambiental? ¿Me pongo sostenible? ¿Me pongo climático? ¿Sí? Y uno se puede poner más de una etiqueta. Entonces eso como que vamos a volver un poquito más tarde. Si esto deberían existir estas etiquetas, así más encima que son distintas y se superponen, o tal vez no. Sí, vamos a volver sobre esta pregunta más adelante. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las finanzas tradicionales? Ya les mostraba que las finanzas tradicionales dicen no sobrecalentemos la empresa, no sobrecalentemos la economía para poder seguir creciendo. Pero esto se ve mucho en, en finanzas tradicionales. Cuando uno ve maximización o optimización de portafolios, generalmente tiene dos ejes, que es la rentabilidad por un lado y el riesgo por el otro lado. ¿Qué es lo que se supone que los inversionistas quieren? Al igual que todas las personas, la mayoría somos aversos al riesgo, todos aversos al riesgo, es la mayor rentabilidad posible, pero al menor riesgo. Estoy conectado, ¿no? Como que parece. Se desapareció tu PowerPoint. ¿De hace cuánto rato que desaparecí? Estaba No, hablando. recién. Ya. Ahí estamos de vuelta entonces. Ya. Entonces, uno quiere, ojalá, la mayor rentabilidad posible y nada de riesgo, ¿sí? Y uno termina ordenando todos los potenciales activos que hay en la economía, entre los de bajo retorno y poco riesgo, y también entre los de alto retorno y alto riesgo. A veces uno puede tener confusiones con esto. Esto no significa que los activos de mayor riesgo sean más rentables per se, sino que como a las personas no les gusta el riesgo. Harold, disculpa. Ahí sí, es que me salía otra pantalla tuya. Ahora Pero sí te está. Sí, sí aparece me el aparece. cuadrito de riesgo retorno, ¿cierto? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, uno quisiera la mayor rentabilidad, menor riesgo, y uno, o a veces el lenguaje genera realidades, como que los activos más riesgosos fueran más rentables per se, y no es así. En realidad, los activos más riesgosos, como a las personas no les gusta el riesgo, tienden a ser más baratos. Y como son más baratos, después cuando uno ve en el promedio, en el largo plazo, ve que fueron más retorno. Hay un tema de autoselección ahí. Si no fueran baratos, uno no los compraría, ¿sí? Entonces, por eso es que uno ve en la realidad que los activos de mayor riesgo son los que tienen más rentabilidad.
si los que no tenían una mayor rentabilidad esperada, simplemente las personas no invirtieron en ellos. ¿Sí? Y este riesgo, ¿cómo lo medimos en general? Es varianza de desviación estándar de los retornos. ¿Sí? Como gana un poquito más, un poquito menos. Cuando hablamos en finanzas sostenibles, muchas veces, y en temas de riesgos relacionados a la sostenibilidad, en general nos fijamos más que en ganar un poquito más, un poquito menos, en los hechos extremos. ¿Sí? Riesgos que nos llevan a que la inversión básicamente se caiga, que el negocio se termine. ¿Sí? Temas relacionados al medio ambiente, como la sequía que estamos viviendo hace 13 años, que dicen que no llueve como un año normal. Eso es engañarnos a nosotros mismos, ya los años normales no existen. Todos los informes del IPCC dicen que cada vez va a llover menos en Chile, si sigue subiendo la temperatura, y que parece que será el caso. Así que, no sé, tenemos plantaciones de cerezos, tenemos plantaciones de cualquier cosa, en realidad, para el agua necesitamos agua, y esto básicamente los negocios se caen, como cuando veíamos en este verano, veíamos los agricultores de frutilla en la zona de San Pedro, básicamente botando todo, porque no, la temporada no dio lo que se esperaba, más que lo que se esperaba, perdieron toda la cosecha. Y otras cosas que surgen de repente, no sé, pues vemos la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania, y de pronto estamos hablando nuevamente de independencia energética. Los países dijeron vamos a dejar de comprarle gas a Rusia, pero no tenemos con quién, cómo abastecernos. Entonces le siguen comprando igual. Pero por el punto de vista de los negocios, no sé si vieron el éxodo de empresas desde Rusia. Era básicamente muy mal visto que uno tuviera simplemente presencia, y fue algo muy, muy rápido. Entonces, todo este tipo de riesgos que a veces son inesperados, y otras veces más esperados, como el de la sequía, que uno los puede adelantar, pero todo esto se enmarca dentro de lo que es la gestión de riesgo. Y a veces uno puede pensar que es un poco ineficiente. A veces tener un seguro es ineficiente, porque uno gasta dinero si es que no lo usa. Pero escucha que es bueno tenerlo cuando es necesario. Entonces, la sostenibilidad en general, desde el punto de vista de los negocios y de las inversiones, tiene que ver con el manejo de riesgos. Okay. Me voy atrasando, así que no voy a hacer tantas preguntas. El concepto de finanzas sostenibles es súper amplio en desarrollo, pero en general se refiere a cómo todos los actores del sistema financiero incorporan las variables ambiental, social y de gobierno corporativo. La vamos a profundizar en unos minutos, en su operación y la toma de decisiones de inversión o de la operación misma, con el fin de construir una economía sostenible, a la par de entregar los beneficios esperados por su grupo de interés relevante. O sea, sostenibilidad exacta. Les voy a dejar el PPT va a quedar disponible, me imagino. Lo pueden leer, pero cada persona con la que hablen le puede dar una definición distinta. Pero en finanzas y en negocio en general, y probablemente lo han escuchado mucho por ahí, aparece lo de ASG y ESG, que vamos a hablar un poquito más en unos minutos. Porque ¿cómo se está aplicando esto en la práctica? Así como avanzamos con los objetivos de desarrollo sostenible en términos de negocio y inversiones, es lo que se habla es del concepto de ASG o de ESG. La idea es que para ser sostenible tienen que estar todas las inversiones y los negocios deben estar cimentados en 3 pilares y que no se puede caer ninguno. Son 3 cosas al mismo tiempo. Y esas son, como les decía, ambiental, social y gobierno corporativo. Cuando ven ESG es lo mismo, pero en vez de ambiental es ambiental en inglés, environment. ¿Sí? ¿De qué se tratan estas cosas? El ambiental, que es el que generalmente el que más llama a la memoria, como vimos ahí la respuesta en el chat cuando se habla de sostenibilidad, tiene relación al cambio climático,
que es también el que en estos momentos, dada la emergencia climática en la que estamos, la que se lleva la mayor atención, pero también temas relacionados a los recursos naturales, la contaminación, los desechos que se producen, la biodiversidad es un tremendo tema. El punto de vista social, cosas relacionadas a los derechos humanos, a la gestión completa de la cadena de suministro, a la gestión del empleo, salud y seguridad de las personas, el desarrollo del capital humano. Sí, a veces uno siempre tiende a pensar desde el punto de vista local, y uno le pregunta a las empresas cuando llegan todos estos formularios del extranjero, dice, ¿usted cumple los derechos humanos? Y como que es más o menos obvio, pero en otras partes no, y los inversionistas de afuera no tienen por qué saberlo. ¿Usted le paga salario a sus trabajadores o les paga un plato de arroz? Sí, o los tiene esclavizados ahí. Sí, cosas que para nosotros dicen, no puede ser, pero los inversionistas de afuera, somos Latinoamérica y no necesariamente eh, tienen la misma percepción que nosotros mismos. ¿Sí? Y este es el último, que la G de gobernanza o de gobierno corporativo, es al que uno podría decir que se le ha puesto menos atención en el último tiempo, pero al que se le ha puesto atención desde siempre, o desde los años 70. ¿Sí? Que hay que fijarse en los stakeholders, hay que tener buenas políticas de manejo de información, de toma de decisiones, que no haya de controlar o administrar los conflictos de agencia entre controladores, minoritarios, entre accionistas, bonistas y distintas relaciones, todo relacionado a la corrupción, inestabilidad de la economía, eh, pago justo a los ejecutivos y también relacionado a la gestión general de las remuneraciones de la empresa, ética en general, hablando de que a veces como que se usa de forma, o sea, con sarcasmo, lo de las clases de ética, los ejecutivos cuando hacen algo mal. Bueno, esto en general debería ser, ¿sí? Es como el debe, tener ética en los negocios. ¿Sí? Pero son estos tres al mismo tiempo. No es solo ambiental, no es solo preocupado del cambio climático, no es solo preocuparme de mi gobierno corporativo, no es solo preocuparme del ámbito social, sino que son los tres al mismo tiempo. Y ahí uno dice, ya, ¿esta es una inversión o es un negocio sostenible? Y hay muchas cosas que se entrelazan. Esto lo vamos a ver bien, cortito, porque si no, no nos vamos a gastar mucho. Pero principalmente finanzas sostenibles no es filantropía. Filantropía es entregar dinero a alguna causa que a mí me importa. ¿Sí? No, las finanzas sostenibles son administrar dinero y uno quiere tener alguna rentabilidad, pero no una rentabilidad a cualquier precio o que el fin justifica los medios, sino que realmente hay que considerar los aspectos ambientales y sociales. Este gobierno corporativo también. Entonces aquí tenemos la inversión tradicional, que básicamente nos fijamos en la relación riesgo-retorno, y lo que buscamos es maximizar los retornos ajustados por riesgo. Y dentro del punto de vista de la estrategia de inversión sostenible, tenemos como queremos mitigar algunos riesgos, eso es como lo más genérico, o como lo que hablábamos ahí de los cuaqueros, o las finanzas islámicas que estén en línea con no invertir en algunas cosas como tabaco, alcohol, armas. ¿Sí? Nuevamente se habla de exclusión, en vez de decir en qué voy a invertir, es como ya, estas cosas las dejo de lado. Si es que también estoy mirando oportunidades, así que en estos momentos hay una cantidad de plata enorme moviéndose de lo que se considera no sostenible a lo sostenible. Entonces, buscar a los que están mejor en estos ámbitos, entonces hay muchas oportunidades de generar dinero. Desde mi punto de vista, esto es temporal. Es básicamente no hemos traducido a precio los riesgos de lo que no es sostenible. Pero eso es una visión personal. Otra forma de ir ya de invertir no solo de forma pasiva, sino que tener asiento en el directorio. Me importan algunos temas en particular o realmente quiero generar. Se desapareció. Se desconectó Harold.
¿Me caí de nuevo? ¿Volví? Sí, pero recién también, unos Ya. segundos. No es muy... ¿Y el PPT lo ven? No, todavía no. ¿Ahí sí? ¿O todavía no? Ahí sí. Bueno, Pero, esto... pero todavía ahí sí. Ahí perfecto. Ah, ya. Bueno, esta es una tablita como que para esquematizar cómo son los distintos tipos de inversiones, cómo se categorizan, pero es, ya que hablamos de sostenible, que es sostenible, con lo mismo se entienden muchas cosas, esto ayuda un poquito a ordenar, pero siempre en general teniendo estas tres cosas. Un ejemplo, quiero mostrarle un ejemplo, y esto otro, este es un análisis que hizo BlackRock. BlackRock es el administrador de fondos más grande del mundo y también el administrador de fondos sostenibles más grande del mundo. Y hicieron un análisis de todos los estándares que hay de sostenibilidad. Dicen que a qué se le pone más énfasis. Está la parte ambiental y social, de estar la mayor, y bien poquito a lo que es gobierno corporativo, esta rayita naranja. Y cuando hicieron un análisis de cómo era lo que explicaba los retornos anormales de los distintos activos sostenibles, se dan cuenta que en realidad la parte de gobierno corporativo es mucho más de lo que se habla. ¿Sí? Se habla poco, pero sigue siendo muy, muy importante. El mercado de deuda, de hecho, encontraron que era el más importante. Entonces son acciones y bonos. Y un ejemplo es, probablemente conocen a esta persona en la foto, es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de la empresa Tesla, de auto eléctrico y mucho más, eh, un montón de otras empresas. Él es bien, bien famoso y hace poco a la empresa Tesla, la sacaron de un índice ASG, de sostenibilidad. Y uno dice, pero ¿cómo si esta es una empresa que produce auto eléctrico, que supuestamente eso mejor ayuda mucho al medio ambiente, así no contaminamos contra el cambio climático? Entonces, muy importante. Sin embargo, se caían las otras dos cosas. El gobierno corporativo, básicamente, no sé cuántas amonestaciones les tiene que haber mandado la SEC, que es como la CMF, el equivalente a la CMF en Estados Unidos, por no mandar la información a través de los canales oficiales, sino que tuiteando cosas cuando si el precio de la acción subía o bajaba, dependiendo de lo que decía él, diciendo que de pronto la empresa la va a llevar a privada, la va a sacar de bolsa, después teniendo problemas con impuestos, cambiándose de ciudad, diciendo porque para poder pagar menos impuestos, no permitiendo a los trabajadores hacer sindicatos, un montón de cosas. Entonces se cayó en los otros dos pilares. Eh, por mucho de que sea bien desde el punto de vista ambiental, si no se es, si no se sostiene sobre los tres pilares al mismo tiempo, no puede ser considerado sostenible. Y esa es la razón por la que sacaron a Tesla de esos índices, y le sacaron esa etiqueta de ser una empresa sostenible. Por supuesto que él se enojó por todo lo que le parecía al respecto. ¿Sí? Eso es importante, son las tres cosas al mismo tiempo. Eh, Vamos más o menos bien en el tiempo. ¿Cómo es el ecosistema de las finanzas sostenibles? El ecosistema de las finanzas en general. Yo ahora estoy dictando un curso con otra profesora que se llama Sostenible, un curso lectivo en pregrado. Pero ese curso no debería existir. Las finanzas deberían ser sostenibles, esto debería estar incorporado en todos los programas en el futuro. Así que ojalá que el curso lectivo dure un par de años y ya tengamos todo esto incorporado pronto en los programas. Entonces, ¿qué actores participan en general en el sistema financiero? ¿Sí? Los actores uno los puede dividir ahí en emisores de activos financieros, las empresas, los gobiernos, que emiten acciones, bonos, los inversionistas, que son los que ponen el capital a cambio de estos activos financieros,
los intermediadores, no sé, los bancos, corredores de bolsa, todo aquello, los reguladores, extremadamente importantes, y agencias de apoyo a la información. ¿Sí? Entonces, según, uy, ahí me faltó un A. El sistema financiero según la CMF, ya se los copié de una PPT, les puse aquí el link para no hacerlo pasar por mío. Y esto es lo que ellos dicen que tenemos en el sistema financiero. Sí, bancos, compañías de seguro, las AFP, que son los grandes institucionales, la AGF, los que generan información, la auditora, los asesores financieros. ¿Sí? Ya que la única poquito diferencia cuando mete uno el tema de finanzas sostenibles es que falta el que dice si esto es sostenible o no sostenible, que es algo bien parecido al auditor o al clasificador de riesgo, que son los terceros evaluadores. ¿Sí? Ese es el nombre que se le puso, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién requiere información? En general los inversionistas. Los inversionistas dicen, oye, si la ola va que tiene que ser sostenible, entonces necesitamos invertir en las cosas sostenibles. El problema es que todos se llaman sostenibles. Si le preguntan a alguien, al gerente de cualquier empresa, ¿es su empresa sostenible? La probabilidad que le diga sí, yo creo que es cercana a 1. ¿Qué significa sostenible? Para eso hay que medir, para eso hay que evaluar y comparar. Un problema que tenemos todavía en el mundo es que si miran las clasificadoras de riesgo, ¿qué es lo que mira una clasificadora de riesgo en general? Mira, se mide un bono, un instrumento de deuda, y cuál es el riesgo de crédito, es decir, que no me pague la deuda. Y uno mira las distintas clasificadoras de riesgo y si uno le pone la máxima nota, lo que se llama, o las que notas buenas, que son investment grade o grado de inversión, la mayoría de las notas que le ponen cierta correlación. ¿Sí? Es muy raro que a una empresa le pongan una muy buena nota y otra clasificadora de riesgo le ponga una mala nota. No hemos llegado a eso en los temas de sostenibilidad. Todavía hay mucha varianza entre lo que dice cuando me evalúa un tercero verificador versus que me haga otro. ¿Sí? No hay mucha correlación ahí. Entonces tenemos harto ruido todavía. Porque no tenemos estándares muy interiorizados todavía. Y cuesta medir. Esto es un poquito más difícil, pero estamos trabajando por usted. Entonces, para poder poner esa etiqueta, como les decía, tenemos que medir y evaluar. Hay un adagio en administración, que es lo que no se mide, no se gestiona. ¿Sí? Entonces, para poder realmente ver lo que estoy haciendo, tengo que medirlo. Y para los inversionistas es extremadamente importante, dado que es donde voy a poner mis fondos, pero también dado que si mis clientes desde el punto de vista de los que me van a prestar plata, son los inversionistas, al ver qué es lo que ellos están mirando de sostenibilidad y lo empiezo a medir, también me ayuda a gestionar. ¿Sí? Estas cosas también han existido desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo de que de pronto desde el 2015 se empezaron a generar iniciativas para generar información. No, esto viene hace tiempo. Tiene un problema, eso sí, que en general la información que se entrega es mucho más narrativa que poner números, como en los estados financieros. Entonces la estandarización ha sido bastante compleja. Lo más prominente es que podemos encontrar en el mundo está el GRI, la iniciativa global de reporte de los finales de los 90. Ahora el logo es como un poco más minimalista, pero como decía la palabra sostenible, ahí dejé una versión más antigua. Que es básicamente cómo armar la memoria sostenible o el que muchas veces llamado el reporte integral. Ustedes lo han visto en algunas empresas. Y de hecho hay unos cursos electivos del magíster del profesor Luis Jara. Bueno, los electivos siempre dependen de
la oferta, de la demanda de los estudiantes, pero relacionado a cómo generar esas memorias. Y otro que es un poquito más nuevo, pero también más de una década, son los estándares de contabilidad de sostenibilidad, ¿sí? Que es el SASB. Pero seguía estando en un carril separado, distinto de lo que era la información financiera tradicional. Y la emergencia del cambio climático llevó a que se generara este grupo, que se llama el TCFD, como lo traduciríamos, es como el grupo de trabajo para la revisión de información financiera al clima. ¿Sí? Esa es como la traducción. Y fíjense quién lo generó. Esto fue creado por el Financial Stability Board del G20. Entonces, se nos está viendo que sostenibilidad o el medio ambiente, el calentamiento global, no le llamamos calentamiento global para que algunos no se enojen, sino que cambio climático, se está viendo desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero mundial. ¿Sí? O sea, esto no es que los osos polares se queden sin hielo, entonces pobrecitos los polares, también es triste, pero está viendo de que, oye, esto tiene impacto extremadamente relevante para la economía mundial y la estabilidad financiera en particular. Entonces se creó esto con la idea de no puede ser que esta información de riesgo de las empresas, que es riesgo financiero al final, no esté incorporado en los estados financieros y que se ha visto como algo paralelo, porque necesitamos que se muevan los flujos de capital, y los flujos de capital lo que miran son los estados financieros. Toda la otra información se mira bastante menos. ¿Sí? A veces suena feo tal vez decir el statu quo, pero uno ve, tenemos el IASB, que es quien emite la norma IFRS o la NIF, las normas internacionales de contabilidad. Por muchos años tuvo, no sé, por todos los mercados de carbono en Europa, y eso que ellos están domiciliados en Europa, se hacían habían muchos activos, muchas cosas que se vendían en términos del carbono, se les pedía que hicieran algo, y la postura en general fue, como era complejo, era más narrativa que números. En realidad todo está incorporado en los estándares financieros que ya tenemos, porque nosotros financieramente tenemos bien evaluado el riesgo, entonces no se necesita nada aparte. Como reduciendo o no tomando en consideración de manera suficiente la necesidad que estaban mostrando los inversionistas por mayor información, entonces se creó este paralelo, y diría que básicamente les pasó por encima. ¿Qué hizo este grupo? Son un grupo de banco, recogió la idea de separar, no lo inventaron ellos, lo recogieron de científicos, de otras cosas, de separar básicamente los riesgos del cambio climático, que es que la razón por la que se generó, en lo que se llaman riesgos físicos y riesgos de transición. Y eso se ha vuelto más o menos el estándar en cómo se muestra esta información. Riesgo físico es cuando uno piensa en cambio climático. Es sequía, hay más huracanes, tengo salmonicultura en el sur, y uno ve ahí los hechos esenciales que siempre hizo, hubo una marejada inusual. Cada vez esas inusual son más comunes, y se me fueron todos los salmones al fiordo. ¿Sí? Son como los riesgos realmente relacionados al cambio climático, al aumento de la temperatura del planeta. Y el otro es lo que se llama riesgo de transición, y eso es cómo nos movemos desde la economía actual, que es una economía basada en combustibles fósiles, a una economía libre de combustibles fósiles. Por ejemplo, que nos pongan más impuestos a los combustibles, o en el caso chileno que nos dejen de dar subsidios, porque están subsidiados los combustibles.
que se pongan más requerimientos a las emisiones en general, que haya más restricciones. ¿Sí? Recordemos que ¿por qué se usan los combustibles fósiles? Porque son más baratos y es más fácil transportar. Uno pone en un bidón un poco de petróleo y fácilmente lo transporta a otro lado. Las energías renovables no convencionales, en general, el problema que tienen es el del almacenamiento. Pero la mayoría de los países está tratando de cambiar regulaciones para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto. Todo eso se llama un riesgo de transición. Y de pronto esto puede ser bastante rápido. No sé si ustedes recuerdan que no hace mucho se pasó la ley de las bolsas plásticas, que ya no pueden haber bolsas plásticas en el retail. Se pasó, esto existía hace muchos años en Puerto Vara, ¿sí? Donde allá en las Torres del Paine no existían, estaba prohibido por normativa municipal, pero de pronto la idea llegó a Santiago, una alcaldesa dijo, ya, aquí no se van a vender más bolsas plásticas, se van a entregar, y el gobierno dijo, ya, a nivel nacional tampoco, y de pronto un montón de empresas generadoras de bolsas plásticas tuvieron que quebrar de forma muy rápida. Sus principales compradores eran los supermercados y se acabó el negocio, tuvieron que quebrar, tuvieron que echar a la gente que tuvieron que echar de forma, y esto puede ser más rápido de lo que uno podría esperar muchas veces. Entonces así se para este tipo de riesgos. El IASB se ha ido poniendo más o menos al día, ¿sí? En noviembre del año pasado dijeron que ya, nos rendimos, vamos a incorporar esta información y vamos a crear este nuevo organismo que se llama el ISSB, que es los estándares internacionales o el board, el grupo internacional para estos estándares de sostenibilidad. ¿Sí? Y según la información que han estado dando este año, se van a basar principalmente en lo que ya habíamos hablado antes, de los estándares del SASB y el TCFD. ¿Sí? Entonces ahí están los logos de International Accounting Standard Board, el IASB, que generan los IFRS. Todavía no hacen ni un logo. Cuando hagan un logo para IASB, es raro porque en general como que tienden a... Todas estas instituciones generan el logo antes de las políticas, pero aquí todavía no tienen ni un logo. Pero lo vamos a incorporar ahí. En el mercado local, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué es lo último que dice ahí? Los temas de sostenibilidad o gobierno corporativo igual estaban hace tiempo en las normas anteriores de la F o antes la SBS. Que eran las normas de carácter 386 y 385, las dos, 385 y 386, que eran relativamente recientes, del 2015, pero con toda esta presión que hubo, hubo una actualización de todos los requerimientos de información ambiental y de sostenibilidad en general en esta nueva norma, que también fue justamente en noviembre del año pasado, que es la norma 461. Ahí la CMF, esto va a título personal lo que les digo, pero mi sensación es que la CMF tuvo que navegar entre dos fuerzas aquí, entre los que, y ahí yo me voy a poner aquí salgo de mi objetividad y me pongo en uno de los equipos, entre que necesitamos información más rápida y otros los que decían necesitamos información de mejor calidad. Cuando uno hablaba de sostenibilidad de la empresa, muchas veces la respuesta que se daba era, ¿por qué no hay información? Es que la CMF no la pedía. ¿Sí? Y era, es que estamos esperando a la CMF. Y siempre era como esa excusa. Entonces, estaba en el bando de los que estábamos aburridos de escuchar esa excusa, decimos, hay que movernos, la cosa es más o menos urgente. Otro campo dice, en realidad tenemos que esperar a que decante esto de los estándares de sostenibilidad. Mira, el IASB recién está empezando a recabar información, entonces vamos a tener distintos estándares y no van a ser muy bien comparables y todo eso, entonces mejor deberíamos esperar a tratar de tener algo bueno y pensando en que si que se empieza a hacer de alguna forma, después es difícil cambiarlo.
Entonces es como el otro bando, y la CMF tuvo que navegar entre esos dos. Y esto es, como todo, es bastante rápido. La norma empieza a regir para las empresas grandes este año. O sea, ya tienen que estar preparando esta información para la memoria que va a ser 2022. Y para el resto, el próximo año. ¿Sí? Las cosas bien, bien rápidas. Como es la norma desde el punto de vista, desde mi perspectiva personal, es da bastante libertad. ¿Sí? Básicamente le dice, elija los estándares que va a usar, pero una vez que elija los estándares, tiene que seguir ese formato. Eso es básicamente lo que dice en términos general. Yo me sorprendió, la norma en sí es bastante más corta que lo que había como de borrador de norma. Entonces probablemente hay varias cosas en las que no hubieron acuerdo y uno no está ahí, así que no tiene cómo saberlo. Y exige cierta información, eso sí, bien precisa. Uno se mete a la página de la CMF y dicen que entregan información sobre los mercados, entonces para esa información que requieren, como que piden información más precisa en particular. Eso es como lo que tenemos en términos de información. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo cerramos esta pequeña presentación que no entramos en mucha profundidad, pero tratar de explicar algunos conceptos? Estamos en medio de un proceso transformador. ¿Sí? O sea, cómo van a ser los estándares próximos años, nadie sabe. Y la mayoría del mundo opina algo distinto a lo que opino yo, entonces están todos equivocados. No. Estamos conversando esta cosa, estamos tratando de llegar a un punto en común. Entonces, ¿cuál es lo que se necesita tener de la empresa y de la inversión en general? No, como decía aquí, no hay certeza de qué vamos a tener, pero sí, de lo único que hay certeza es que se van a seguir estándares, tanto a nivel local como a nivel global. En la contabilidad financiera, uno cuando estudia contabilidad y te hablan de Luca Pacioli, de los mercados en Venecia, ¿sí? Nos hemos demorado siglos. De hecho, la mayoría de nosotros estudiamos los principios contables generalmente aceptados del Colegio de Contadores de Chile, pero nos, nos demoramos muchos siglos, unos 5 siglos, en ponernos relativamente de acuerdo en cuál es el estándar a ocupar. ¿Sí? En términos de sostenibilidad, pareciera que nos vamos a demorar menos que algunos siglos, si no el proceso va mucho más rápido. Pero de todas maneras, no sabemos cuánto nos vamos a demorar, pero la premura, sobre todo desde el punto de vista de cambio climático y punto de vista de biodiversidad, pareciera ser acelerado, entonces necesitamos la información pronto. Así que vamos a estar trabajando intensamente en estos temas. Y para los profesionales se les va simplemente a pedir información de los que no lo han estudiado nunca antes. Así que es importante ponerse al día con cuáles son los requerimientos que se van a necesitar. Eso, sí, me terminé justo a las 7, no me lo creería ni mismo, sobre todo pensando que hay momentos en los que no hablé porque se me cayó el internet, pero ahora dejamos el espacio abierto por si tienen alguna pregunta, algún comentario, profundizar en algo, y nada más que agradecer su atención. Muchas gracias, Harold. Súper interesante la presentación. Y primero, Andrés había preguntado súper temprano, al principio de tu presentación, que hablaste de un libro. Me parece que fue cuando hablaste del libro de Introducción a las Finanzas, que pregunta si habla de un libro. ¿Cuál es ese? Creo Ese que era el ese es lo que... ese es el libro de Ross y Ross et al. De Principios de Finanzas Corporativas. Allá, porque hice una pregunta ahí. Y ahora tenemos varias preguntas de Juan Claudio, que dice acá, primero, lo sostenible implica redefinir el concepto de eficiente, ya que la eficiencia no se puede reducir al concepto de reducir costos, sin reducir la calidad del producto. ¿Es así? Bueno, más o menos, sí. Como todo, esto es estable, pero cuando hay una tensión entre la eficiencia y la seguridad.
¿sí? Uno, no sé si ustedes han escuchado el concepto de gestión de inventario de just in time de los japoneses, que es simplemente tener cero inventario, que las cosas te lleguen justo cuando uno lo necesita. Eso es lo más eficiente que uno puede. El problema es que es riesgoso. ¿Qué pasa si es que no te llegan los productos cuando los necesitas, no le puedes entregar a los clientes, y eso te afecta las ventas futuras y todo eso? Entonces, sí, generar mayor seguridad en general va en contra de la eficiencia. Y esa es una decisión que uno tiene que tomar y va dentro de la parte del riesgo-retorno. Y como lo decía, y tal vez lo dije muy a la rápida, cuando uno habla de estos temas en el mundo financiero, realmente te preguntan, ya, pero ¿gana uno más plata con ser sostenible? Y yo diría que en esta ventana de oportunidad, como hay tantos fondos que se están moviendo de un lado hacia otro, yo diría que puede que sí, pero en largo plazo no debería ser. En el largo plazo, si es que algo es más riesgoso, debería ser más barato, entonces algo sostenible, no sostenible, debería ser más barato y debería tener en valor esperado mayor retorno. Mis amigos que estaban en temas, que están en temas de sostenibilidad, me odian cuando les digo eso. Pero esa es mi opinión. En el largo plazo, uno no debería, es que algo es menos riesgoso, no debería ganar más plata. Ahora sí, porque ahora está la oportunidad, hay muchos fondos. Pero entonces también, si uno quiere aprovechar la oportunidad, tiene que subirse ahora. Más adelante va a tener solo los costos. Esa es mi Jaro, opinión al respecto. ya. Juan Claudio también pregunta si hablar de finanzas sostenibles es lo mismo que hablar de negocios sostenibles. Y si es sí, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué no? No, no es lo mismo, pero son muy relacionados. Uno cuando habla del negocio sostenible en general es que el negocio se mantenga en el tiempo. Cuando habla de finanzas, en general es de inversión. Entonces uno está como invirtiendo en distintos lados. Y lo más relevante desde el punto de vista de las inversiones o las finanzas es que el impacto que se tiene no son por las operaciones propias, como es la mayoría de los negocios, sino que es donde uno pone la plata. ¿Sí? Yo soy un banco y no sé, puedo decirle a todo el mundo que no imprima los correos, mande todo por email, tengo en el techo paneles solares, entonces tengo solo energía renovable, pero ahí no está el verdadero impacto, sino que en donde se ponen las inversiones. ¿Sí? Entonces, por eso como que se ve un poco separado, pero está súper relacionado. O sea, significa que uno habla en inversiones sostenibles, es invertir en negocios sostenibles. Pero el foco va mucho más allá en vez de las operaciones propias, en donde se ponen los flujos. Ya. Acá otra pregunta de Juan Claudio nuevamente es, ¿la NIF bueno, me imagino que dice, ¿las NIF aclaran la posición de riesgo? Sí, o sea, ¿cuál ha sido la postura? Bueno, aquí lo estoy interpretando, capaz que, y esto está grabado, capaz que después me lleguen a hablar los CERS de Londres, es que en realidad todos estos temas de riesgo ya estaban incorporados en las normas contables, entonces era redundante hablar en temas de sostenibilidad como algo aparte, porque estaba ya en todo lo que son, no sé, por test de deterioro, por ejemplo, que da lo mismo si es que es por tema de cambio climático o es por cualquier otra razón. Entonces decían, todo ya está ahí, no hay que ponerlo en algo distinto. Yo creo que una de las grandes dificultades que he tenido desde el punto de vista de finanzas tradicionales, o sea, de contabilidad tradicional, es el de traducirlo todo a valor pesos, tener moneda funcional, versus cómo ha evolucionado la contabilidad, perdón, los estándares de sostenibilidad son mucho más narrativos. Entonces, como que cuesta ponerle más estándares. Eso es lo que creo yo. Pero claro, o sea, el IASB dijo, ya no, o sea, yo digo, no podemos seguir haciendo los lesos, al revés, tal vez ellos lo ven como ya no nos entienden que esto es lo mismo, así que démosle lo que quieren. ¿Sí? Así que esa yo creo que es la postura.
Yo tengo amigos en inversiones que nunca han creído en el cambio climático y tampoco lo creen ahora, que trabajan en private equity, pero a pesar de que no crean en esto, saben que si se están comprando una empresa chica ahora para administrarla por 5 años, después venderla más cara, si no incorporan los temas de sostenibilidad, ya sabe que no lo va a poder vender en 5 años. Así que a mí por lo menos me da lo mismo que crea o no crea, pero para allá va el mundo y así nos estamos moviendo. ¿Sí? Esas son puras interpretaciones que tengo yo del IASB. Probablemente tal vez le interesa más el medio ambiente que a mí. Ya, y la última pregunta de Juan Claudio es, entonces las finanzas sostenibles son las finanzas manejadas en IFRS con con algunas faltas aún de mejoras. Yo creo que es buena pregunta. Depende qué es lo que es primero, como el huevo o la gallina. O sea, las finanzas es cómo administrar activos y responsabilidad a través del tiempo, manejar flujos, eh, cómo se, cómo se reportan o cuál es el principal componente, insumo para la toma de decisiones, es la información de los estados financieros. Entonces no es como que son manejadas en IFRS o no, pero sí son un activo totalmente importante, muy, muy importante. Y no sé, pues si en contabilidad financiera tradicional tenemos diferencias conceptuales en cómo registrar algunas cosas, y eso que se pueden llevar a pesos, más aún en estos temas que son más etéreos. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos estándares, que al menos estemos hablando de algo más o menos parecido. Sí. Y acá tenemos otra pregunta, es, ¿tendremos más trabajo los contadores? Por supuesto, por supuesto. Y esto es, no, yo me acuerdo cuando estaba saliendo de la universidad, de pronto nos cambiamos de los principios contables a IFRS y era un muy buen momento para salir a trabajar, porque toda la gente que estaba trabajando afuera no tenía idea de IFRS. Entonces, trae más información. Sí, o sea, si se fijan, como todo es gestión de riesgo, todo las yo diría que los principales promotores al principio de meter esto en los estados financieros, o no necesariamente en los estados financieros, pero sí eh, en los estados financieros integrados, fueron las auditoras, las Big Four, que eran las que también crearon como este nuevo capítulo de negocio. Sí, se requiere más información. ¿Y quiénes mejores para producir esa información que los contadores? ¿Sí? Y nos tenemos que poner más al día y cada vez que se generan estas cosas, se generan complejidades y nos sube el sueldo. Así que, bien, creo yo. Ya, la última pregunta que tenemos es, ¿quién verificará o auditará la información sobre sostenibilidad? Ahí te puedo ayudar, Harold, porque hay un Dale. proyecto del International Accounting Standard Board. Ellos ya tienen una norma, no me recuerdo el nombre ahora, pero tienen una norma, pero es una norma. Y ahora, cuando el año pasado se anunció el board del IASB, ellos también sacaron un proyecto. Entonces, un poco están esperando que salga la norma del IASB para sacar como los estándares de los que son las International Standard, las ISA, son la International Standard of Auditing, están esperando para sacar en normativa, ¿ya? Ahí Sí. nosotros en Chile hay que tener un ojo, porque nosotros no ocupamos directamente las ISA. Ocupamos una mezcla de lo que es la ISA y lo que emite Estados Unidos, porque ocupamos las normas que emite la ICPA, que es una entidad de Estados Unidos, pero lo que hace la ICPA es mezcla, o sea, es converger lo que es la norma internacional con la norma estadounidense. Entonces, vamos a llegar eventualmente, va a haber normativa para la auditoría de esta información, pero están más detrás que lo que es el board del IASB. Sí, o sea, es que esa es lo que va de la información de sostenibilidad de los estados financieros. Cuando estamos hablando como de instrumentos financieros en general, así como los clasificados de riesgo, lo que están son los terceros evaluadores, que eso es también como
un mundo de consultores que anda por ahí, que los que justamente son los que revisan eso. De hecho, Moody's se compró ahora hace como 2 años, Vigeo Eiris, que era como la empresa verificadora de temas de sostenibilidad más grande. O sea, también van a empezar a meterse desde el punto de eso. Y necesitamos verificación. O sea, al final, todo el mundo dice que es sostenible. Así como todo el mundo dice que es ético, así como todo el mundo dice muchas cosas. Ya, y vamos a aceptar una última pregunta acá. Dice, como contexto, yo trabajo en la industria bancaria y hemos emitido bonos verdes. De hecho, tenemos un marco de emisión validado, certificado por S&P, pero me estaba fijando ahora que en ese framework aparece un sinnúmero de sponsors, pero ninguno de ellos, el TCD, el TSFD, ¿quién es la autoridad, consejo verificador más validado a nivel internacional? Es que yo diría que ninguno, pero hay un tema ahí, porque en general cuando está hablando del instrumento, debería ser más uno de justamente lo que está hablando de alguno de estos sponsors, mientras que el TCFT es más sobre los estados financieros de las empresas. ¿Sí? Entonces, como la diferencia, ¿no?, entre el estado financiero versus la verificación del bono o del instrumento que se está vendiendo. Si uno se mete a la página de la bolsa, ahí aparecen los bonos sostenibles, bonos verdes, y te aparece quién es el tercero verificador, y uno se mete. Yo me acuerdo que metía el de Agua Andina hace un tiempo, y que era un bono verde, uno de los primeros, y uno se metía al prospecto del bono, y en realidad no decía nada de verde ni sostenible en ninguna parte, pero no necesariamente tiene que ser algo muy distinto, sino que es estas etiquetas que se le empiezan a poner. Eso ya tiene que haber sido hace varios años atrás, como 5 años atrás. Entonces, se le ponía la etiqueta para un poco más de visibilidad, pero al inversionista, bonista, quería ver la misma estructura de siempre. Eso probablemente vaya cambiando. No, el TCFT es más para los estados financieros, más que para un instrumento en particular. No sé si eso ayuda. Yo te entendí, sí. Muchas gracias, dicen. Bueno, Harold, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Esta clase va a quedar grabada y la van a subir después a las redes sociales de la Escuela Posgrado. Y bueno, agradecer la asistencia y quedan todos invitados a la próxima semana a una charla informativa del Magíster en Contabilidad. Como dijo Harold, nosotros tratamos estos temas en el Magíster. Así que no sé si Leonardo ahí les puede poner el link para la inscripción de la charla, y si no, les va a llegar un correo con la invitación formal. ¿Ya? Así que muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la atención y un gusto ver varios nombres conocidos ahí. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Un egresado y que ha pasado por nuestro programa Magíster de Contabilidad está en condiciones de incursionar y desarrollar el conocimiento contable financiero en varias áreas o aristas. Principalmente entregamos los elementos suficientes para que él se desarrolle en un alto estándar ejecutivo y de gobierno corporativo. Por lo tanto, estamos hablando de profesionales que puedan ostentar o utilizar la posición de gerente corporativo de contabilidad o gerente de control financiero, o incluso perfeccionar el desarrollo de un gerente de administración y finanzas. Y en el ámbito de la regulación o en el ámbito de la consultoría, también esto permitirá que nuestros profesionales egresados del programa puedan estar en condiciones de ahondar en los cambios normativos y los análisis que el mercado requiere.